A través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola, David. Y en este bloque dedicado a educación, Cristian, las noticias proceden del ámbito universitario. Así es, porque la Universidad de Chile ha suscrito un convenio con Gendarmería y respecto a esto, que tiene que ver con aplicaciones tecnológicas en materia de información, etcétera, y control principalmente en la población carcelaria, tenemos una muestra bastante curiosa y bastante discutible en términos de cómo las universidades pasan a ser capturadas por ciertos intereses económicos en el país, dado que estamos en un país tremendamente desigual, con una población carcelaria bastante precarizada. Desde el punto de vista de derechos humanos han habido bastantes alertas a la fecha. Y este convenio tiene que ver con, según se dice, soluciones tecnológicas para poder mejorar la situación carcelaria, pero esas soluciones tecnológicas de las que se hablan tienen que ver fundamentalmente con fortalecer la represión. O sea, entendemos que la cárcel es un órgano represivo de por sí, pero acá las iniciativas tienen que ver con, por ejemplo, tecnologías para detectar celulares dentro de la cárcel, evitar la comunicación. Gaspar Morgado, que es el jefe de la unidad de transferencia de la Vicerrectoría de Investigación de Desarrollo de la Universidad de Chile, y quien se menciona a través de este convenio, señala que uno de los nortes de esta iniciativa es fortalecer la reinserción, mejorar las condiciones carcelarias, etcétera, etcétera. Pero lo que se pone en primer lugar es el software, justamente para evitar que los internos tengan algún tipo de comunicación. También se hace referencia a software para el reconocimiento facial, tecnología para la tecnovigilancia, etcétera. Entonces parece que el componente de reinserción y de mejora de las situaciones de las condiciones carcelarias, queda bastante en segundo plano. Y sobre todo esto es importante porque ¿qué entendemos por universidad? Es decir, si tenemos una situación carcelaria en Chile donde se han encendido alertas potentes a nivel internacional respecto a cómo se lleva a cabo el proceso de privación de libertad y las condiciones en que están los presos dentro de las cárceles, la pregunta desde la universidad que oficia, digamos, o quizás tiene la herencia de ser un ente crítico de la sociedad, no se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué en Chile, por ejemplo, se encarcela la pobreza? ¿Por qué en Chile tenemos una proporción de delitos que es directamente proporcional con la desigualdad del país? Efectivamente, la Universidad de Chile, como toda universidad que se precie de ser un ente crítico de la sociedad, debiese estar preguntándose por las causas. A mí me gustaría ver a una Universidad de Chile preguntándose por las causas de la pobreza, por las causas de una distribución de la riqueza tan desigual que lleva a que el 0,02% de la población nacional sea la élite que controla casi la totalidad del aparato productivo y de los recursos producidos en el país. Entonces, cuando nosotros miramos toda la evidencia nacional e internacional, toda la evidencia, subrayo el término, ella nos indica que a mayor desigualdad social, mayor comisión de ilícitos.
a menor desigualdad social o a mayor igualdad, ¿verdad?, el ilícito tiende a desaparecer. Si uno mira lo que pasa, por ejemplo, en países como Noruega, la población carcelaria tiende a cero, porque los indicadores sobre distribución del ingreso, no solo en educación, salud, vivienda, obras públicas, sino que en general respecto del presupuesto de la nación, son sumamente equitativos en relación al promedio mundial. Por lo tanto, esto que llaman delincuencia no se relaciona con cuántos policías tenemos en la calle, no se relaciona con cuántos aparatos tecnológicos tenemos para perseguir a otros, ni con cuántas cárceles tenemos, y eso es lo más grave. Este país, como la inmensa mayoría de los países, creyó que la cárcel resolvía algo de ese problema. Pero si no resuelve los problemas de justicia social, solamente va a ir increciendo esta situación, y los indicadores muestran que Chile, en este momento, Cristian, es el 7º país del mundo con mayor tasa de población carcelaria en relación al total de sus habitantes. Es impresionante. Entonces nosotros nos podemos preguntar, si acaso la cárcel fuera solución de algo, entonces ¿por qué hoy día tenemos más cárceles que cuando se inventó aquello como un instrumento que solucionaba algo? Exacto. Si tenemos más cárceles que antes, entonces no estamos resolviendo nada. Y como muy bien decía uno que estuvo preso y que fue muerto injustamente, Sócrates, si yo considero que una persona ha obrado mal, es porque esa persona no sabe algo, y entonces lo que tengo que hacer con esa persona es hacerle saber eso que llamamos bien. Y es todo lo contrario de lo que se está haciendo acá. Acá se está implementando un aparato represivo que hace crecer la población penal, pero aquí tenemos, como tú nos cuentas, a una Universidad de Chile convirtiéndose en cómplice activa, vía firma de contratos, de un peldaño superior de represión, que es la incomunicación tecnológica de la población penal. Es patético. Para eso era una universidad. Lo peor de todo, Cristian, es que este vínculo entre la universidad y el aparato policial no se restringe a la Universidad de Chile. Exacto, porque también la Universidad Católica, sé que quisiéramos nombrar a algunos emblemas de la vida universitaria o del panorama universitario en Chile, también colabora con esto, también desarrolla tecnologías para la detección temprana de delitos, de manera que parece que efectivamente, tal como dices tú, la universidad al servicio de los órganos represivos, de la lógica represiva, que no cuestiona la tremenda desigualdad que existe en Chile y que, como también muy bien señalas tú, hay evidencia que comprueba esta proporción directa entre la desigualdad y la comisión de ilícitos. Pero no está trabajando sobre esa base. Entonces, claro, tenemos universidades preocupadas de la propiedad, preocupadas de proteger el patrimonio de las clases más altas. Quizás no es casualidad que hayan sido bautizados ciertos departamentos con nombres de empresarios emblemáticos de Chile, ¿cierto? Andrónico Luxic, por ejemplo, en la Universidad de Chile. La biblioteca de la Facultad de Economía y Negocios. Exactamente. Y también la Universidad Católica, ¿cierto? También hay un nombre que ronda por ahí. Claro, el de Anacleto Angelini, dando nombre al Centro de Innovación e Investigación Tecnológica de la Pontificia Universidad Católica. Exactamente. Entonces, si la Chile y la Católica están rindiendo tributo en su institucionalidad universitaria a 2 de las 7 familias más ricas de este país, a 2 de los dueños de este país,
¿cómo vamos a esperar que esas dos principales universidades tengan el menor compromiso siquiera con la pobreza? Parece que está difícil, parece que se han convertido en un apéndice de las empresas nacionales y transnacionales. Justamente. Es absolutamente lamentable. Van quedando muy pocos espacios para poder dar una discusión respecto a estos temas. La universidad parece que ya no es uno de ellos. Parece que está desapareciendo, parece que se está privatizando y parece que se está convirtiendo en un órgano más de represión. Yo, además, Cristian, a propósito de este tema que estamos conversando, sobre cómo las universidades se han convertido tétricamente en órganos de fomento de una mirada policial en vez de una mirada social, quiero aprovechar de enviar un caluroso saludo a nuestras compañeras estudiantes de la cárcel de mujeres de Santiago, que están en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y donde desde hace más de 11 años Academia Libre realiza sus tradicionales programas de estudios gratuitos, en este caso focalizados a estudios de género y a literatura. Así es que un tremendo saludo para ellas. Son 25 internas que acuden a nuestros programas de estudio con todas las dificultades de infraestructura y otras que significa estudiar dentro de un centro carcelario, pero ellas están ahí. Así es que nuestro abrazo más cálido para todas y en nombre suyo a todas las personas privadas de libertad de este país. ¿Te parece si, ya que hablábamos de este tema de las universidades convertidas en órganos de represión, vamos a la música? Porque hubo otros tiempos, Cristian, en que al menos los universitarios tenían bien claro que no era el frente represivo ni policial el suyo. Escuchamos a Víctor Jara y su Móvil Oil Special. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirundin en este hermoso jardín a momios y dinosaurios. Los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cajantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al beato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandatirundin en este hermoso jardín a momios y dinosaurios. Los jóvenes revolucionarios
han dicho basta, por fin basta. Escuchábamos Mobile Oil Special con Víctor Jara en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en esta segunda sección dedicada a ciencia, las noticias vuelven a vincularnos a Albert Einstein. Así es, porque se confirman resultados sobre el comportamiento de la luz de la estrella SO2, que corrobora la teoría general de la relatividad. Un equipo de astrónomos de la Universidad de California en Los Ángeles detalló el análisis de la órbita que realiza la estrella SO2 en el agujero negro del centro de nuestra galaxia, Sagitario A, ubicado a 26.000 años luz de distancia y de una masa de 4 millones de veces mayor que la del Sol. Hace ya más de 20 años que se estudia la órbita de esta estrella, pues es fácilmente observable. Solo tarda 16 años, mientras que otras superan los 60. Asimismo, en el año 2012, se descubrió la estrella SO102, cuya órbita es aún más breve, de solo 11 años y medio. El interés está en que ambas logran, en determinado momento del recorrido elíptico, aproximarse al horizonte de sucesos, es decir, a la frontera exterior del agujero negro, aunque sin llegar a cruzarlo, ya que todo objeto que traspase sería absorbido por la fuerza gravitatoria. En mayo de 2018, SO2 alcanzó la distancia mínima posible, menos de 20.000 millones de kilómetros de Sagitario A, hecho esperado por la comunidad científica, ya que permitiría poner a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein, la que por primera vez postuló una forma coherente de entender cómo la luz se ve afectada, como cualquier otro objeto hecho de partículas, por la gravedad. Así fue confirmado por el Observatorio del Sur de Europa, que registró a través de los instrumentos Gravity, Symphony y NACO, instalados en el Observatorio Europeo Austral en Chile, el movimiento de la estrella a 25 millones de kilómetros por hora, casi un 3% de la velocidad de la luz. La observación reveló un efecto llamado desplazamiento al rojo gravitacional, que consiste en que la luz de la estrella se desplaza a longitudes de onda más largas, desviándose hacia el final del espectro electromagnético, de manera que el color visible es el rojo. La causa ya nos había sido informada por el físico alemán, quien explicó la gravedad como una fuerza resultante de la curvatura producida por la distribución de masa y energía en el espacio. Siendo así, no es extraño suponer que un supermasivo agujero como el del centro de nuestra galaxia ejercería una fuerza tan potente que los fotones, partículas sin masa que conforman la energía luminosa, lucharían por resistir, teniendo un gasto energético extra responsable de la tan esperada desviación de la luz. Andrea Hess, profesora del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de California y coautora principal de la investigación, analizó junto a su equipo los espectros obtenidos el año pasado, en los que se describe la intensidad de la luz y la composición de la estrella, y los sumaron a otras mediciones que hicieron en los últimos 24 años, entre ellos los espectros que el equipo tomó en 3 dimensiones, durante 4 noches de los meses cruciales del año pasado, utilizando el observatorio Keck de Hawái, que cuenta con uno de los telescopios ópticos e infrarrojos más grandes del mundo. Para ello se necesitó la tecnología de un espectógrafo construido por un equipo a cargo de James Larkin, colega de Hess, que proporcionó la 3ª dimensión. Además, la óptica adaptativa que la astrónoma ayudó a impulsar logró corregir los efectos distorsionadores de la atmósfera de la Tierra en tiempo real. Ya en 2005, la autora y sus colegas habían tomado la primera imagen clara del centro de la Vía Láctea en el mismo observatorio, incluida la zona periférica del agujero negro,
y 5 años antes habían observado la aceleración de las estrellas que se encuentran en este. Los resultados de la investigación fueron informados el pasado 25 de julio en la revista Science, anunciando la consistencia de estos con la teoría de Einstein y el descarte de la ley de la gravedad de Newton. Sin embargo, Hess advierte que su teoría definitivamente muestra vulnerabilidad. No puede explicar completamente la gravedad dentro de un agujero negro, y en algún momento tendremos que ir más allá, a una teoría de la gravedad más completa que explique qué es un agujero negro. Así es, Cristian. Hay que recordar que la teoría gravitacional de Newton plantea leyes válidas para determinadas dimensiones, para determinados volúmenes de masa, fuera de los cuales esa ley no es posible aplicar. La de Einstein vino a corregir esa situación, vino a universalizar la aplicabilidad de ese movimiento gravitacional, de esa fuerza gravitacional también, al conjunto de los cuerpos celestes, y eso fue lo que nosotros conocimos como la teoría general de la relatividad, al lado de la cual hay otras teorías particulares también planteadas por Einstein, y más de una de las cuales cayó en desgracia en propia vida del autor, digamos, y que él honestamente además se preocupó de avisar que no eran válidas. Pero aquí lo relevante es que se cumple con este experimento y esta observación aprovechando justamente la fuerza de atracción gravitatoria de un agujero negro. Se cumple el principio planteado por Einstein respecto de que la fuga de espectro luminoso se va a producir dibujando una curvatura, puesto que precisamente de esa manera se transmiten las ondas y los movimientos en el universo, no en forma rectilínea. Eso por una parte. Y por otra, este hallazgo, por decirlo de alguna manera, este buscado hallazgo, también actualiza respecto de la teoría general de la relatividad de Einstein, este principio tantas veces discutido por mucha gente, relativo a la noción de tiempo. Es decir, cuando Einstein plantea la idea de espacio-tiempo, lo que nos está diciendo es que el tiempo es materia. Una cosa que culturalmente en nuestra sociedad todavía cuesta muchísimo asimilar en la vida cotidiana, porque la gente tiende a pensar que el tiempo es simplemente una unidad convencional de medida, como quien toma el reloj, por ejemplo, o como quien toma un barómetro, un termómetro, etc. No, si el tiempo es materia, entre otras cosas es porque envejecemos. Ahí tenemos un síntoma de que el tiempo no es simplemente una unidad de medida y no es una cuestión inmaterial o, como quisiera haber creído alguno por ahí, hasta espiritual, abstracta. No, es sumamente concreto. Entonces, en esa relación de espacio-tiempo, planteaba Einstein en su tiempo ya, las cosas no ocurren en el espacio de la misma manera que en otras. Es decir, un haz luminoso que viaja, ¿verdad? No va a alcanzar a manifestarse como tal en otro espacio-tiempo. Va a quedar absolutamente fuera de esa órbita. Por lo tanto, no es que una luz viaja hasta el infinito y podemos ver su propagación también hacia el infinito. Va a tener lugar en un contexto espacio-temporal concreto. Eso es lo que nos está diciendo Einstein, y ese elemento también aparece aquí presente en este trabajo de investigación que ha llegado a puerto, y tal como se señala, ¿verdad? Aquí todavía falta, desde el punto de vista de la ambición científica, por ver si somos capaces de crear un modelo investigativo que nos permita arribar a una solución
científica a una ley aún más universal que la planteada por Einstein respecto de la gravitación, puesto que todavía falta por involucrar a los agujeros negros mismos, es decir, comprender lo que pasa no en el entorno del agujero negro con lo que él atrae hacia su centro, sino que qué pasa en el centro mismo de un agujero negro. Desde luego que no tenemos ni cerca los instrumentos todavía para prever esa situación. Hoy día, ficción. Mañana ya veremos. Ya veremos. Y muy interesante también, y muy interesante en el sentido de que llama a informarse al respecto, ¿cierto? No es esa ciencia de cuatro paredes. Claro. Es algo bastante interesante, y también es muy interesante que Chile tenga una participación también a través de su implementación en materia de astronomía. Esperemos que en el futuro las políticas públicas también estén coordinadas con eso y con la generación de conocimiento a nivel internacional, digamos, un conocimiento que nos sirve a todos como humanidad. Exactamente. En Academia Libre por Radio Nuevo Mundo escuchamos a continuación Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei en la versión de Quilapayún. Inseparable de la idea que podamos tener del hombre, es del hombre en sí mismo. Que a veces sufre el concepto al ser confrontado con su concreta modalidad de lo visible. Sé que el camino más corto entre dos puntos luminosos pasa necesariamente por la sombra. Homini es perfección, similitudo de que no es sagrada la inmovilidad. La creación es un acto y el acto es similitud de la idea en constante movimiento. De Dios, si el pensamiento
tiene trayectoria elíptica. La Tierra es un pensamiento que gira alrededor del Sol. De la Santa Iglesia caótica, monopólica, y estos oídos duros, santos, podrían de afirmaciones se mueve
porque en ese sin embargo se resume toda la cuestión, a pesar del silencio impuesto verticalmente. Sin embargo, sí, de las heridas que puedan herirse, y aún de los muertos que seguirán muriendo. Sin embargo, siempre sí, epure si muove, sí. Escuchábamos Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei en la interpretación de sus autores, el conjunto musical Quilapayún. Y en este bloque dedicado siempre a las artes, Cristian, tenemos en el estudio la presencia de uno de nuestros compañeros de Academia Libre. Se trata de Leonel Huerta, quien además es el responsable de toda la función logística en nuestra universidad. La posibilidad de que tengamos sede, de que podamos hacer el despliegue en territorio correspondiente, de que podamos editar y publicar los materiales pedagógicos que se desarrollan ahí. Todo eso recae en manos de Leonel Huerta, quien además de ser miembro de la comisión ejecutiva de Academia Libre, se dedica a la literatura. Y te queríamos preguntar justamente sobre eso, porque generalmente cuando se habla de literatura se suele reducir el tema a autores y obras, poco más, poco menos que eso. Pero la literatura tiene un campo de desarrollo que está mucho más vinculado a la vida cotidiana, que no siempre se expresa en la publicación de un libro, pero que sí tiene un fuerte arraigo ciudadano y que desemboca o se manifiesta, entre otras cosas, en los talleres literarios. Y tú participas de un taller literario, ¿verdad? Peuco Daño, Leonel, cuéntanos un poco esa experiencia. Hola David, hola Cristian. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo participo en un taller literario hace cerca de 4 o 5 años, el Peuco Daño de Padre Hurtado. Un taller que nace a partir de la lejanía de Padre Hurtado del centro de Santiago, donde se reúne gente que no necesariamente es literata o se dedica a esto. Son, por ejemplo, tenemos jardineros, maestros de escuela, muchas dueñas de casa, estudiantes, todos del sector, Maipú, Talagante, Peñaflor. ¿Qué nos une? La literatura. Nos gusta leer, nos gusta escribir, conversamos, nos juntamos. Eso es lo que más nos llama. Por eso estamos juntos en ese taller. Y a unos, me imagino, les interesa más la narrativa, probablemente a otros más la poesía, y quizás otros se acercaron porque no necesariamente son o quieren ser escritores, sino que a lo mejor porque quieren empaparse de la literatura de una manera distinta, ¿verdad? No es lo mismo estar en la casa leyendo solo o en una biblioteca que compartir de pronto pasajes de la literatura con otros compañeros. Que claro. Yo recuerdo cuando yo llegué ahí era porque, bueno, había quedado sin trabajo. Siempre me gustó leer mucho. Y tenía tiempo libre, entonces me acerqué a ellos. Me invitaron un día y sin ninguna intención de escribir, jamás. Me interesaba discutir un poco lo que yo leía, lo que ellos leían, conocer más cosas, escuchar otras opiniones. Mucha gente se acerca por eso. Hay señoras, por ejemplo, que llegan ahí porque no escriben, simplemente no escriben y nunca han escrito. Pero sí les gusta conversar, sí les gusta escuchar, sí les gusta dar opiniones, sí les gusta comparar su vida con lo que estamos leyendo. Y eso es como súper importante. La gente como que se suelta, vive otra cosa, se sale un rato de su casa, sale un rato de esas poblaciones de Padre Hurtado, Maipú, Talagante, Peñaflor. Y además uno se da cuenta que hay mucha gente en el sector que le gusta escribir, que le gusta leer, que le gusta esto. ¿Y a ti que te gustaba la literatura, has palpado ahí cómo se va ampliando el horizonte, por ejemplo, de autores y de corrientes literarias con los que se va familiarizando ese grupo? Sí, claro. Yo debo admitir que, por ejemplo, de poesía no sabía nada y he leído mucho poeta. Lo mismo, en narrativa también era un lector no tan bueno y he aprendido mucho y todos aprenden. Pasa habitualmente en los talleres literarios que algunos llegan con interés por la narrativa, por ejemplo, y como miran
quizá con cierto desprecio a la poesía y al revés. Y cuando se involucran con un taller literario, se dan cuenta de que por mucho que no escriban poesía o por mucho que los poetas no escriban narrativa, conocer la otra mitad de la luna era bien importante, ¿verdad? Por supuesto. De alguna manera también, y esto me interesa mucho preguntarte, Leonel, las actividades que desarrolla un taller literario, en este caso como Peuco Dañe en Padre Hurtado, va más allá de la literatura, dejando una huella de carácter organizacional. De alguna manera la gente va aprendiendo también, además de escribir o conocer autores, la cultura misma de la organización. ¿Cómo se vive esa experiencia ahí? Bueno, el taller partió el año 2006, justamente por una cuestión de organización, más allá de la literatura. Después fue cambiando y transmutando lo que realmente fue creado hacia la literatura por ahí por el 2008. El taller hace un montón de cosas. Aparte de juntarnos los días sábados en el taller de literatura, a contar lo que escribimos, a esas cosas, el taller tiene un programa de radio vecinal, la Radio San Ignacio, de Padre Hurtado, todos los días miércoles, de 9 a 21 horas, financiada por nosotros. El taller tiene un concurso de cuento y poesía desde hace 5 años. Aprovecho pasar el anuncio para que manden poesía este año ahí al escribeimagina@gmail.com. Páselo nomás completo. Eso. Además de su taller, tiene otra gracia. Es capaz de reunir y traer gente de Santiago a hacernos clases, a enseñarnos cosas. De hecho, David estuvo una vez allá hace un par de años, pero ha ido también, por ejemplo, Elvira Hernández, Gabriel Aguilera, José Luis Buenún, poetas que son importantes dentro del ámbito nacional. Mauricio Torres Paredes, Graciela Huinao. Y todas esas cosas se hacen en reuniones, como toda la parte organizacional, donde nos juntamos y decidimos cuándo vamos a hacer esto, quién lo va a hacer, cómo nos vamos a financiar, que es lo más complicado, porque nunca hay plata. La municipalidad nos presta una sala, a veces nos tenemos que juntar en diferentes casas porque la municipalidad tiene cerrado el día sábado, o hay un acto especial, o eso. Hay cosas que resolver, ¿verdad? En un taller, en el día a día, y ahí se va aprendiendo. Tú mencionabas actividades como el programa de radio, ¿verdad? Que ustedes desarrollan. Y también el taller Peuco Dañe, he visto yo que hace una convocatoria a participar en un concurso literario. Son iniciativas que implican alto grado de responsabilidad social, que va más allá del grupo de ustedes, ¿ah? Entonces me gustaría que pudiéramos contar un poco cómo hacen ustedes el programa de radio y qué buscan cuando hacen una convocatoria a un concurso literario. Fundamentalmente el programa de radio lo que hacemos es bueno, hablar sobre literatura. Elegimos a un autor y se habla de él. Una vez al mes van los escritores del sector a leer sus cosas en la radio. ¿Cómo se financia? Bueno, tenemos que andar pidiendo de 10.000 pesos en botillería o farmacia y le hacemos publicidad, eso. Después el concurso fundamentalmente comenzó porque queríamos que la gente del sector de la provincia de Talagante participara en el concurso y participara en poesía y conocer a nueva gente y abrir más espacio y abrir nuevos contactos con diferentes personas. Así nos juntamos, por ejemplo, con los escritores de Peñaflor, con un grupo de poesía en Talagante, poesía y periferia, que es mucha gente. Y después de eso, también tenemos, se me había olvidado mencionarlo, una gaceta que se dedica cada 15 días a imprimir poesía y narrativa de diferentes personas. Nos llegan cosas de todo Chile y de Sudamérica. Y eso nos tiene bien contentos porque hemos hecho mucho contacto, mucha gente. De hecho, gracias a eso, a Facebook y un montón de cosas más, la primera vez que hicimos el concurso de poesía o de cuentos, llegaron alrededor de 20, 25 cuentos. Ahora lo expandimos a la región metropolitana y el año pasado llegaron cerca de 222. Y eso quiere decir que hay mucha gente dando vuelta que le interesa esto, que están ahí, pero hay que buscarlo y ofrecerles cosas para que lleguen, si no, no van a llegar.
hay un espacio todavía importante que llenar en el desarrollo de las políticas culturales, por lo menos de aquellas que de alguna manera como el taller literario en cuanto a experiencia dependen de la ciudadanía misma. En ese involucramiento yo me imagino, Leonel, que más allá de además encontrarse con otros escritores, se han encontrado con otras facetas de las artes, ¿no? Sí, también, bueno, teníamos compañeros que son músicos, compañeras que son pintoras, y eso nos abre otro camino. O sea, nosotros hemos hecho exposiciones donde hay pintura, donde hay canto, donde hay performance. No me he encontrado con amigos que se hacen teatro también. Entonces, claro, es mucho más que la literatura, es mucho más que la poesía. Eso es muy interesante. Leonel, ¿hay un correo que tú nos puedas repetir para que los auditores que se interesen por tomar contacto con el taller literario PEU cada año puedan hacerlo? Claro, pueden enviar todo lo que quieran al correo escribeeimagina@gmail.com. Leonel Huerta, miembro del taller literario PEU Codañe, miembro también de la comisión ejecutiva de Academia Libre, te queremos dar las gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo. Vamos a la música. Escuchamos con Violeta Parra su Cueca de los Poetas. Qué lindo son los faisanes, la vida qué lindo es el pavo real, ay, ay, ay. La vida qué lindo es el pavo real, ay, ay, ay. La vida más lindo son los poemas, la vida de la Gabriela Mechal, ay, ay, ay. La vida qué lindo son los paisanes, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente, ay, ay, ay. Dice la gente y sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, ay, ay, ay. Conce que ya te agarra, ni ganó Parra. Escuchábamos La Cueca de los Poetas con Violeta Parra en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Interesante lo que conversábamos con Leonel Huerta, Cristian, a propósito de los talleres literarios, porque la verdad es que este país tiene un sinnúmero de experiencias desconocidas en esta materia y de alguna manera, mientras las políticas públicas en materia de literatura brillan por su ausencia y el Consejo Nacional de Educación retira hasta la asignatura de artes vinculada a esto en la secundaria, los talleres literarios están de alguna manera azuzando el tejido social del país y generando formas paralelas de aprendizaje que guardan alguna relación con lo que fueron en las últimas décadas del siglo XIX la organización de las mancomunales de artesanos que se asociaban para aprender a escribir, pero también para dar sus primeros pasos en las letras. Nosotros en Chile, en el siglo XIX, tuvimos durante mucho tiempo el desarrollo de la famosa lira popular, que era un instrumento que permitía llevar a páginas gigantescas de divulgación el proceso creativo que en materia de literatura se estaba forjando.
en Chile y más allá de la tradición de los viejos conquistadores europeos. A mí me ha tocado, por distintas razones, trabajar con talleres literarios, pero también en Academia Libre la dimensión de taller ha aparecido más de una vez en nuestros cursos de literatura, en nuestros cursos de estética. Ahí hay un desafío bien interesante. Lo conversábamos al principio también de este programa a propósito de las clases de literatura que estamos haciendo en la cárcel de mujeres. Las posibilidades de la creación tienen también en la esfera de las letras una oportunidad bien relevante. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.